Buenas tardes, querida familia, amigos, hermanos. Bienvenidos nuevamente a uno más de nuestros estudios completamente en vivo para todos ustedes de Romanos, como ya es costumbre, y publicamos el hashtag Jueves de Romanos. Aquí estamos de vuelta. Les decía hace unos segundos que se nos cortó la transmisión, que la semana pasada no tuvimos estudio y regularmente siempre que es por alguna razón que podemos anticipar, pues les aviso, ¿verdad? Y la semana pasada, si no mal recuerdo, fue desde el martes o el miércoles que les comenté que no tendríamos nuestro clásico jueves de Romanos. Estuve de viaje en un lugar llamado Shreveport, Luisiana. En esta ocasión solo, anteriormente había ido mi familia conmigo, ahora no fue así. Y pues bueno, compartiendo por allá con la congregación, con un grupo de jóvenes de diversas congregaciones, y gracias a Dios fue un tiempo de bendición. Les agradezco a todos aquellos que en verdad se tomaron el tiempo de incluirnos en sus oraciones, ¿verdad? Pude ir y venir con bien, y pues bueno, dejar la palabra con esa esperanza basada en la promesa de Jesús de que la semilla no vuelve vacía. Un viaje cansado, ¿verdad? Un viaje largo, pero contentos y pues ya de vuelta y retomando nuestros jueves de Romanos. Así que donde quiera que estés, bienvenido. Desde aquí nuevamente un fuerte abrazo y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde noche porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Padre, porque nos permites nuevamente estar en un mismo sentir, reunidos, no físicamente, pero sí, Señor, en un mismo espíritu, con una misma actitud, con la intención y anhelo de seguir aprendiendo de tu palabra. Te pedimos que tú nos edifiques con ella, Señor, que tú quites todo estorbo de en medio y que nada se interponga entre tu palabra y nosotros. Pedimos que seas únicamente tú, Espíritu Santo de Dios, guiando, anulando todo tipo de opresión, de distracción, de molestia que en el ambiente físico, emocional o espiritual se pudiese levantar como una barrera. Pedimos que toda barrera sea derribada y que podamos recibir este mensaje con total libertad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Y pues bueno, bienvenidos y vamos a continuar. Vamos a Romanos capítulo 8. Del versículo 30 en adelante, donde hemos estado hablando en las últimas semanas, ya pues prácticamente los últimos 2 meses, ¿verdad? Acerca de las 7 diferentes adversidades que Pablo menciona que es normal que lleguemos a padecer como cristianos, que él mismo llegó a padecer, y que la promesa de Dios no es que no vamos a padecer, sino que a pesar de todo esto, no nos puede separar nada ni nadie del amor de Dios que es en Cristo Jesús, lo cual quiere decir que aún a pesar de esta adversidad, Él nos sigue amando, y debido a que Él nos ama, estas adversidades están en su control y a través de ellas va a obrar para nuestro bien. Por eso es que versículos antes, justamente en este contexto, ¿verdad?, es donde Pablo dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y qué interesante que inmediatamente después del versículo 28 comienza pues hablar de todas estas adversidades, ya de forma explícita las menciona por nombre y apellido en el versículo 35. O sea, 7 versículos después del 28, donde establece que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, es donde continúa hablando de todo esto que como creyentes vamos a llegar a padecer, aclarando que el versículo 28 no quiere decir que todo será color de rosa, sino que aún a través de todo este tipo de adversidades, Dios seguirá obrando su buena, agradable y perfecta voluntad a favor de su propósito sobre nuestras vidas. Llevamos ya varias semanas contando con hoy 4 jueves detenidos en una de ellas, que a lo mejor si tú vienes por primera vez a escuchar esta serie de enseñanzas, puede que te preguntes, oye, ¿y qué tiene que ver este tema con lo que está mencionando Pablo? Y ahorita voy a aclarar, pero antes leemos nuevamente para poner en contexto el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, ya lo estudiamos. Persecución también. Y nos hemos detenido en los siguientes dos, que son hambre o desnudez, que tienen que ver con periodos de crisis económicas en nuestras vidas como hijos de Dios. Decidí detenerme y profundizar un poco más, ya casi estamos haciendo otra miniserie, ¿verdad?, acerca de las razones por las cuales como creyentes llegamos a padecer crisis económicas, porque vivimos en un tiempo donde en muchas partes del mundo hay necesidad y hay carencias
en parte del pueblo de Dios, especialmente después de la pandemia, donde mucha gente perdió sus negocios, perdieron sus empresas, algunos, otros perdieron sus empleos, y mucha gente pues puede llegarse a confundir e irse a extremos, ¿no? Ya sea el extremo de decir si me está yendo mal es porque estoy en pecado o Dios no me ama, lo cual no necesariamente es cierto, como lo estamos viendo. Tú puedes ser cristiano y padecer por periodos de dificultad económica, como lo vimos en el primero de estos estudios, donde hemos estado hablando acerca de si la crisis es una prueba o es por causa de alguna negligencia en nuestras vidas. Y vimos en esos primeros mensajes que a lo mejor Dios a buenos cristianos les permite tiempos de adversidad para que se den cuenta de algo que tienen que tratar en su corazón o para cambiar su dirección, porque a lo mejor le están pasando bien, pero Él quiere llevarlos a algo mucho mejor. Y vimos el ejemplo de Elías, de la iglesia primitiva, entre otros. Entonces, no se vale que mucha gente, que si bien no es perfecta, sí es honesta en su comunión con Dios, y ha tomado decisiones sabias buscando la guía del Señor, de su palabra, de su espíritu, de repente por alguna razón le fue mal y los demás le empiecen a juzgar. Seguramente andas en pecado, es el juicio de Dios, aleluya, porque así desgraciadamente a veces es la iglesia. Recordemos, mis hermanos, que somos obra negra en construcción, algunos en remodelación y otros levantándose desde abajo. Y la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, lo cual es una noticia maravillosa, pero lo que no es tan maravilloso es que luego dice hasta el día de Jesucristo. O sea, tú y yo no seremos perfeccionados sino hasta que Él venga. Y de aquí a ese entonces, como lo vimos cuando hablamos de la santificación progresiva, la idea es que vayamos avanzando, pero no podemos, ¿verdad?, creer que en algún punto llegaremos ya al 100% de la perfección. Lo tenemos que buscar, pero humanamente hablando sería autoengañarnos, decir yo ya lo alcancé. Quien piensa que ya lo alcanzó, pues más bien está un poco envanecido y Dios tiene que trabajar con esa soberbia en su corazón. Entonces, estamos en ese proceso, ¿verdad? Y hay mucha gente que es honesta y que a lo mejor Dios le está pasando por una crisis por otra razón y no se vale cargar sobre sus hombros pues este sentido de culpa que a lo mejor no tiene que llevar. Y por otra parte tenemos el otro extremo, y es por eso que decidí detenerme un poquito, de personas que quizá piensen, le estoy pasando mal, pero como la Biblia dice que los que aman a Dios todo les ayuda para bien, seguramente Dios a través de esto va a obrar su propósito en mi vida, porque además aprendí con el pastor que quién me separara del amor de Dios, y que el hambre y la desnudez que estoy pasando no puede separarme de su amor, así que voy a seguir adelante porque yo creo que veré su mano. Amén. Puedes pensar esto sin darte cuenta que quizá no es tu caso, que a lo mejor, y por eso hemos estado hablando las últimas semanas, ¿verdad? A lo mejor hay alguna mala decisión o algo en tu vida que no está bien, que está estorbando la bendición de Dios o que está trayendo una crisis material y que Dios la permite para que corrijamos, que pongamos en orden esas áreas de nuestra vida que no están en orden. De ahí que pues Dios pone en mi corazón detenerme un poquito y a lo mejor salirnos del contexto explícito, pero seguir alrededor del tema, explicando las diferentes causas por las que como creyentes a veces llegamos a padecer. Nos quedamos en la número 6, que es la negligencia laboral. Y hablo de personas que son mal hechas en su trabajo, irresponsables, impuntuales, incumplidos, ¿verdad? Que algunos hasta se justifican echándole la culpa al jefe, a la empresa, son corruptos, no me tratan bien, yo por eso soy así, y que no se dan cuenta que esta negligencia los está afectando a ellos. De entrada, porque Dios no justifica tu actitud, no importa qué tipo de jefe tengas. La Biblia establece en Efesios capítulo 5 y el 6 que hablan de los padres, los hijos, los esposos, las esposas, los jefes, los empleados. En Colosenses 3, pues que nosotros tenemos que ser responsables y honestos y fieles, independientemente de quién es nuestro jefe, en el supuesto de que tú lo tengas, ¿verdad? Y por eso dice Colosenses 3:23, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. ¿Por qué? Porque eso te va a abrir puertas. Porque quizá tú dices, yo no le echo ganas porque mi jefe no valora mi trabajo, pero no te has dado cuenta que en esa línea de tiempo has conocido a mucha gente
que si tú das lo mejor de ti y eres un cristiano de excelencia, Él puede llegar a verlo y eso te va a abrir puertas y futuras oportunidades más adelante. Yo he conocido personas que por ser fieles en lo poco, Dios los puso sobre mucho. Y que a lo mejor no fue en ese lugar, sino en otro lugar, pero que ese lugar fue el puente donde crearon contactos para lo que Dios tenía para ellos. Como José, por ejemplo, Dios le promete gobernar sobre sus hermanos y termina por injusticias de la vida dando a parar a la cárcel. Pero en la cárcel él fue un trabajador de excelencia, estaba a cargo de los prisioneros y la Biblia dice que no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y todo lo que José hacía, Dios siempre lo prosperó. Y cuando ve al copero y al panadero tristes, otro pudo haber dicho, ay, ese es su problema, ¿verdad? Yo me voy a ir a ver Netflix, yo ya pasé mi reloj checador, estoy en el sindicato de los trabajadores de Egipto y no me importa lo que pase con sus vidas. Finalmente, si no se hubiera preocupado por ellos, acuérdate que uno a los 3 días le cortaron la cabeza, otro a los 3 días salió de la cárcel y quizá el jefe de la cárcel ni se hubiera dado cuenta, ¿verdad? Es más, ni siquiera era parte de las obligaciones de José. Él pudo haber dicho, yo ya cumplí con lo básico, que es lo que mucha gente hace, ¿verdad? Ya les di de comer, ya vi que no necesita nada y ya me voy a mi celda. Pero él fue más allá. Y fue un empleado de excelencia en donde estaba, aún siendo la cárcel, y preocupado por ellos fue a preguntarles por qué estaban así. Y de ahí Dios le abre puertas para que años más tarde el copero lo recomiende con el faraón. Y sabemos el resto de la historia. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si José no hubiera sido fiel en lo poco, no hubiera creado el contacto que años después Dios utilizó para ponerlo sobre mucho. Señor, ¿y por qué no goberné sobre mis hermanos? José, ibas a gobernar no sobre tus hermanos, sobre toda la tierra. Pero cuando yo te puse en el lugar donde tenías que ser fiel en lo poco para crear una relación que te llevara a ser puesto sobre mucho, ahí no fuiste fiel. Es por eso que Dios en su sabiduría nos pide que aunque tengamos al peor de los jefes, nosotros trabajemos como si tuviéramos al mejor, que des lo mejor de ti, que no escatimes en tiempo, esfuerzo, creatividad, ideas, que no vayas con el engaño de pues como no es mío y me pagan por esto, no doy más, ¿verdad? Sino que hay en nosotros la mejor disposición. Porque, queridos hermanos, a veces hasta dentro del cuerpo de Cristo suceden estas cosas. Este no es mi ministerio, esta es bronca de aquel. Y dejamos al hermano botado cuando necesita ayuda. Yo les he dicho a los servidores en la congregación que siempre respetando la autoridad del coordinador, ¿verdad? Para no tener desorden, pero que tenemos que estar dispuestos a ayudarnos los unos a los otros. Y que si de repente tal ministerio tiene necesidad, le falta personal, tenemos que apoyarnos, no decir no me toca a mí. Pero llega a suceder hasta con personas, olvídate de servidores, ya de gente que recibe un salario de parte de la iglesia que dice, eso no me toca, esa no es mi chamba, eso no es para mí, eso no me corresponde, eso le corresponde a otros. Yo cómo voy a ir a trapear, yo cómo voy a barrer, yo cómo voy a hacer esto, no hombre, si a mí me pagan para estar aquí sentado haciendo esto, aquello y el otro. Y no podemos llegar a este punto, en primer lugar porque hablaría de algún problema en nuestro corazón, en segundo porque como te estoy diciendo, humanamente hablando, hasta esto tiene una explicación. O sea, no es de que Dios de forma caprichosa dice, lo haces porque se me da la gana y te amuelas y punto, sino dice, te lo pido que lo hagas por tu bien, porque no sabes las puertas que eso te va a abrir el día de mañana. Yo tengo presente junto con mi esposa a diferentes grupos de personas que en diferentes establecimientos han destacado por la excelencia con la que hacen las cosas y que decimos de broma, si fuéramos empresarios haríamos el Dream Team y contrataríamos a aquel y aquel y aquel y aquel, y a lo mejor nosotros no lo vamos a hacer, pero algún día puede que se encuentren con alguien que sí, y su excelencia les va a abrir a muchos de ellos puertas. Yo he visto cómo mucha gente, la excelencia le abre puertas, y hay mucha gente que está padeciendo crisis porque no han hecho lo que hacen como para Dios. Porque lo hacen como para el hombre. Y de ahí que te encuentras que aún siendo cristianos son malhechotes, irresponsables, flojos, que no hacen ni siquiera lo que les toca. Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué no me han promovido de puesto? ¿Por qué no me has llevado a otro lugar más grande? Porque para ser
puesto sobre mucho, primero Dios te va a probar y serás puesto para ser fiel sobre lo poco. Y mucha gente, por no ser fiel, se está cerrando las puertas. Porque así como ubico gente que digo, este sería parte de mi Dream Team, también hay personas que decimos, yo jamás lo contrataría. Y no es posible que el dueño del negocio no se dé cuenta de qué clase de pelafustán lo está atendiendo, ¿verdad? Y esa gente, pues regularmente se cierra puertas en la vida. No va a crecer ni ahí, ni en ningún otro lugar. Va a culpar a Dios, al gobierno, a la iglesia, sin haberse dado cuenta que la verdadera responsable de su crisis fue su actitud. Aún, insisto, dentro del cuerpo de Cristo. Hay personas que han tenido oportunidades y que se les ha dado posiciones de autoridad y que no han sido fieles en esa posición de autoridad y que aún ministerialmente solitos se cierran las puertas. Dice Proverbios capítulo 10 en el versículo 4, Proverbios capítulo 10, versículo 4, la mano negligente empobrece. Fíjate lo que dice la Biblia, porque comencé dando la explicación antes de dar el fundamento bíblico. Y lo hago nada más a veces para molestar, porque homiléticamente hablando, los que saben del tema, ¿verdad? Recordarán pues que lo ideal es siempre dar primero el fundamento y después comenzarlo a desarrollar. Pero a mí me gusta a veces hacerlos hacer corajes y que digan, aleluya, eso no está en la Biblia, es invento del pastor, para luego decirte cómo de que no, y que te tengas que retractar, ¿verdad? Y aquí la Biblia dice clara y explícitamente, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en la siega es hijo que avergüenza. Hay gente que en tiempos de estar recogiendo está dormida, que no le está echando ganas, que no quiere perseverar. Ahora, no estoy hablando de dejarte pisotear, de ser víctima de injusticias, de no exigir lo que la ley te demanda. No estoy hablando de dejarte humillar. No, estoy hablando de que dentro de los límites de lo correcto hay gente que no da esa milla extra que nos dijo Jesús que teníamos que caminar. Hay gente que no cuentas con ella, que no traen la camiseta puesta y que van a hacer lo más mínimo creyendo que están afectando al negocio, a la empresa, al jefe para el cual trabajan, sin darse cuenta que solamente, según la Biblia, se están saboteando por las razones que ya expliqué a sí mismos. El capítulo 19, versículo 15 vuelve a decir, la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente establece, afirma y asevera, el Espíritu Santo que inspira esta escritura, padecerá hambre. Ahí en tu casa, dilo conmigo en voz alta, aunque estés solo y parezcas loco. El alma negligente, no dice Jesse, el libro de motivación personal, las finanzas personales de Robert Kiyosaki, ¿verdad? Porque hoy está de moda en la iglesia predicar todo menos la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que es un pecado, pero está mal que eso le llamemos discipulado, que creamos que eso es una enseñanza bíblica. Pues qué bueno que haya gente enseñando muchas cosas que el hombre necesita, ¿verdad? Y prefiero tener a youtubers dando ánimo que hablando peladeces y vulgaridades como el Wherever Tomorrow, ¿verdad? Pero de ahí a que la gente crea pues que eso suple su discipulado, su mandato de congregarse, ya es muy distinto. Entonces, no es ninguno de estas personas, es la Biblia la que dice, el alma negligente empobrecerá. Si yo no soy diligente, si yo soy negligente, malhechote, me voy a cerrar puertas. Y te podría dar toda una hora entera de ejemplos, mi hermano. Desde hace años que recuerdo, mi papá tuvo un autolavado y tuvo empleados y él ilusamente dijo, voy a contratar puro cristiano para que pues bendiga al pueblo de Dios y también Dios pues bendiga este lugar. Y llega un sábado, fue cuando vivimos en Mérida y tenía un autolavado de Mérida, otro en Progreso, que es una playa como 40 minutos de Mérida, y llega un sábado al mediodía, que es el día de más demanda, y estaba el autolavado cerrado, verdad de Dios que no te estoy mintiendo, y les marca hoy, ¿por qué no están si es sábado y es mediodía?
ay hermano, es que estamos en el congreso de la iglesia. Y pues como son las cosas de Dios, pensamos que usted nos iba a dar chance. Oye, sí, la Biblia dice que te congregues, pero también que trabajes sosegadamente, que no seas negligente, ¿verdad? Y al menos hubieras pedido permiso, pero así, nada más porque quisieron, ¿verdad? Pues sin preguntar, se fueron. Y obviamente, pues se cierran puertas, porque el negocio con gente negligente, pues terminó quebrando. Entonces, pues quien está al tanto de sus cosas no va a querer a gente negligente, no va a promover a gente negligente, no va a recomendar a gente negligente. Quien quiera crecer o quien quiere aprender, pues no lo va a hacer. Y este tipo de personas van a vivir toda la vida en crisis porque van a tener siempre trabajos pequeños donde nadie ponga sus ojos en ellos, donde no sean promovidos, donde no sean recomendados, porque seamos honestos, ¿quién quiere en una posición de autoridad, de confianza a una persona negligente? Por más cristiano y brother que seas, no lo quieres y no lo vas a hacer, y la Biblia tampoco dice que lo hagas. Te podría hablar de hermanos también que trabajan de forma independiente, porque no todo se trata de empleados, sino que de forma independiente han sido impuntuales, han sido irresponsables, que te hacen una cotización y cuando la comparas con una del mundo, pues resulta ser 2 o 3 veces más cara, ¿verdad? Que quieren abusar de que somos hermanitos. Te podría contar de una vez que hicimos un evento y rentamos una carpa para el estacionamiento de las antiguas instalaciones de Metepec, y me acuerdo que me dieron varios contactos de la iglesia. Yo quería darle pues el trabajo a un hermano para poderlo bendecir y le pedimos que nos cotizaran la carpa y unos inflables y varias cosas, y me escribía, no pastor, va a ser para usted en tanto y en tanto. Y el más económico de todos, por mucho, te hablo de 2 o 3 veces menos que los demás. Te hablo de que mientras que me decían ellos son 25, 30 mil pesos, esta persona me dijo, te lo dejo en 10. Exactamente lo mismo, era una persona que ni siquiera era cristiana. Mi hermano, adivina quién crees que se volvió nuestro proveedor para todos los eventos donde requeríamos este tipo de, ¿cómo le podemos llamar? De producto, de material, etcétera. Pues esta persona. Y qué triste, ¿verdad? Que pudimos haber bendecido a alguien dentro del pueblo de Dios, que es lo que había en nuestro corazón, pero que en ellos había un corazón abusivo. Porque no era una diferencia de dijeras, híjole, el 10%, bueno, se la das, ¿verdad? Oye, son algunos pesos más, es más, de 10,000, 12, es pequeña. Pero hablar de que de 10,000 te brincabas a 20,000, a 30,000, al doble o al triple, por exactamente lo mismo, pues ya habla de un abuso. Y de ahí en adelante, pues todo lo que hacemos lo hacemos con él. Y requerimos carpas y sillas inflables con él. Y me conoce perfecto y lo he recomendado con amigos y con hermanos. Y fíjate esto, su honestidad y su transparencia y diligencia le ha abierto puertas para seguir teniendo contratos con nosotros y para seguir teniendo una fuente de recomendación. Y por ahí un dicho, aquí dice que de boca en boca, pues tú puedes construir o tú puedes destruir un negocio, que la mejor publicidad, decimos, se lleva a cabo de boca en boca. Y siempre que me preguntan, ¿a quién me recomienda Jesse para esto? Les mando el contacto de esta persona que se llama Juan Torres. Y yo hubiera querido que fuera pues algún hermano de la congregación, desafortunadamente no fue así. Y por querer haber abusado en un evento, se perdieron la oportunidad de tener muchas recomendaciones en muchos eventos y de tener recomendaciones con muchas personas. Quizá algún día le digan, Señor, ¿por qué no tengo clientes? Y Dios les dirá, bueno, porque al igual que José, te puse en un punto clave, con una persona clave, que al recomendarte te ibas a abrir puertas y ser fiel en lo poco te iba a poner sobre mucho, pero solito, hijito, te saboteaste. No estás pasando una crisis por causa de que yo te esté probando, quiera cambiar tu dirección o porque el diablo, no, fue tu negligencia. Tu abuso, como lo vimos la semana pasada, tus tranzas, ¿verdad? Tus ganas, pues, de querer obtener de más de una forma injusta. Mi hermano, hagas lo que hagas de forma independiente, como trabajador, como empresario, como empleado, como lo que sea, aún dentro del cuerpo de Cristo, como ministro, jamás seas negligente.
Si tú eres ministro, si estás dedicado de medio tiempo, tiempo completo al ministerio, nunca le digas que no al Señor. Cuando algo venga de parte de Él, pon todo tu empeño, pon todo tu corazón, pon todo tu esfuerzo. Que te invitaron a un lugar, si son 10 personas o si son 10,000 personas, tú ora como si fueran 10 millones. Y tú busca la dirección de Dios como si le fueras a predicar a un estadio entero. ¿Qué hace mucha gente? ¡Ay, son poquitos! Hay lo que salga, ¿verdad? Y se cierran puertas. Porque espiritualmente hablando, pues bueno, con que impactes a uno es más que suficiente, porque impactarlo para la eternidad es invaluable, ¿verdad? Y además de eso no es impactar a uno, es impactar a uno y a todo su círculo y a toda su descendencia. Y humanamente hablando, pues bueno, tú no sabes si de ese uno después puede venir recomendaciones para más, que abran puertas a lo que Dios quiera hacer con tu ministerio. Pero lo que hace mucha gente, ¿verdad? Y hay ministros, entre comillas digo ministros, que cuando los invitas a predicar te preguntan, ¿y de cuánta gente es el evento? ¿Y cuántos van a ir? Y si no son cosas grandes, no van. Y la pregunta no tiene que ser cuánta gente, sino Dios, ¿quieres que vaya o no? Y punto, ¿verdad? Y cuando algo venga de parte de Dios, sean 10 o sean 20 o sean 200, tú dar lo mejor de ti. Por ahí la semana pasada, el miércoles de ayer, hacia 8 días, que compartí justamente cuando estuve fuera, fue en una reunión pequeña donde no había mucha gente, y por ahí alguien hasta comentó, dice, ¿cómo es posible que no haya más personas? Y lo que está compartiendo el pastor es bien interesante, y es una enseñanza que no vas a encontrar tú en mis redes, porque yo no la he compartido con nuestra congregación como tal. Quizá he mencionado cosas en otras series y todo, pero así que la encuentres, no la vas a ver así como estuvo ese mensaje, y después quiero desarrollarlo y volverlo parte de una serie más amplia y todo, cosas que hablamos bien importantes acerca de la oración. Pero yo no fui con la actitud de que, pues como son poquitas, me aviento algo de lo que he dado en las últimas semanas, que ya me sepa de memoria, y ahí va. Sino que yo realmente iba, entre comillas, preocupado en el sentido de querer compartir lo que Dios quisiera que yo hablara, buscando su dirección. Digo, entre comillas, otra vez afligido, no sé cómo explicarlo, pero realmente interesado de saber qué es lo que el Señor quería que yo compartiera con ese grupo de personas ese día. Y después tuvimos este retiro que les comentaba con algunos jóvenes. Ya ahí fue una asistencia mayor porque eran de varias congregaciones, pero aún así, hablando de números a comparación de los eventos de jóvenes que se hacen en México, donde las iglesias son mucho más grandes que las iglesias hispanas en Estados Unidos, pues no eran tantos. Y de todas formas yo estuve esos días todo el tiempo en mi mente, pues buscando esta dirección del Señor y qué es lo que Él quería que yo compartiera. Y para mí lo de menos era, pues agarro, ¿verdad? De lo que tengo aquí, les doy esto y esto y esto, pero realmente quería que fuera la palabra precisa para sus vidas. Inclusive de lo que yo pensaba que iba a compartir, terminé cambiando 2 de los 3 mensajes que fueron con los jóvenes, porque en todo ese tiempo yo me agarré ya y lo que tengo y lo que ya tengo planeado y lo que es para mí más cómodo, ¿verdad? Y lo que ya domino, sino realmente había esas ganas de ser delante de Dios diligente, de acuerdo a lo que estamos viendo, y responsable, y compartir lo que Él quería que yo compartiera. Entonces, hay mucha gente que aún en el ministerio hace menos donde Dios la ha puesto, y esto no es correcto, mi hermano. Esto habla de algo que está mal en el corazón, y en cuanto al tema que estamos viendo, para no desviarme, te va a cerrar las puertas. En séptimo lugar, vamos a ver que la falta de sentido común y caer en el fanatismo ciego muchas veces nos lleva también a padecer crisis financieras. Podemos ver en diferentes porciones de la Biblia que Dios no está peleado con el sentido común. Podemos ver que cuando José recibe de parte de Dios la revelación de que venían sobre Egipto 7 años de abundancia y 7 de escasez, Dios no le dijo, malgasta todo y cuando venga la escasez clama y Jehová Jireh es su nombre, sino que Él guardó para el tiempo de escasez conforme a la palabra de Dios. Podemos ver en la parábola de los talentos que son felicitados aquellos que trabajaron, del griego ergazomai, que significa dedicarse a algo o a alguien, los 3 y 5 talentos que recibieron y que duplicaron, y que es reprendido aquel que fue y lo enterró.
confirmando que Dios quiere que nos dediquemos a lo que Él nos ha dado, ya sea algo espiritual o ya sea algo material, a una posición, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestra familia. Todo lo que Él ha puesto en nuestras manos no se puede ir a enterrar, lo tenemos que ergasomai, dedicarnos a eso, trabajar, ser diligentes. Vemos entonces que de forma implícita y de forma explícita, en pasajes o en historias de la Biblia, el Señor no está peleado con el sentido común. Mucha gente, ¿verdad?, se llega a ir a extremos. En la serie que compartí hace tiempo de Crisis y en el curso de Finanzas para Familia, yo les mencionaba cómo la Biblia condena tanto al que todo lo derrocha como al que todo lo guarda. Que no es correcto ser tan avaro que digas todo lo voy a guardar, y yo conozco gente así que dices, bueno, ha de querer ser el más rico del asilo, cuando tenga 90 años, tener su silla de ruedas con incrustaciones de diamante porque no disfruta nada, pero tampoco es correcto decir, como Jehová Jireh me voy a ir a malgastar y a derrochar todo, porque no vemos esto en la Biblia, sino que tiene que haber un equilibrio en el que voy disfrutando de acuerdo a mis posibilidades y guardando, no para confiar en lo que he guardado, no para sentirme más seguro, sino para ejecutar a mediano y largo plazo los planes que puse delante de Dios en oración. Que es el caso de José, no guardó por guardar, no se trata de guardo en el banco, pues nada más porque sí, sino buscar la dirección de Dios en oración y permitir que de acuerdo a esa dirección nosotros sepamos a mediano o largo plazo, ¿verdad?, pues qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. O inclusive si hay un sueño en tu corazón, pues también es evidente que si el Señor está respaldando, hay cosas para las cuales tendrás que guardar y que no podrás comprar a menos que seas narcotraficante o político en México de la noche a la mañana, y que tendrás que llevar a cabo con una planificación. El mismo Jesús dijo, aunque es cierto que lo hizo hablando del costo de seguirle, pues Él utiliza una ilustración donde no está enseñando de ilustración, pero da por hecho que el ser humano actúa de esa forma. Jesús diciendo, bueno, esto es obvio. ¿Quién antes de construir una torre no se siente y primero calcula los costos? No sea que una vez que empiece no lo pueda terminar. Y Él está avalando con su ilustración esta actitud como algo racional dentro de la creación. Porque Dios, que nos dio su palabra, también nos dio la razón. Y primera de Pedro 3:15 dice que cuando presentemos defensa de nuestra fe, lo hagamos apelando a la razón. Dice que estemos preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. De modo que nuestra esperanza no es irracional. Dios no está de acuerdo con el fanatismo que a veces permea en nuestras vidas. Por ejemplo, gente que dice, yo no me lavo las manos porque santifico los alimentos en el nombre de Jesús. Me como la comida caduca, no cuido mi salud, reprendo el espíritu de colesterol, echa fuera, ¿verdad?, toda grasa y aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya y éntrele, mi hermano. No, desde el Antiguo Testamento Dios dio leyes de alimentación, leyes sanitarias, los primeros registros históricos de la humanidad, de las leyes de asepsia y antisepsia, las encontramos en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, todo esto es para, en cuanto a la administración de nuestras finanzas, concluir que Dios quiere que nosotros usemos la razón, que en comunión con Él, ¿verdad?, y bajo su dirección y con su bendición, pero que no caigamos en el fanatismo de decir, pues voy a ir a derrochar y malgastar. Hay gente que agarra la tarjeta de crédito y hasta que tope, ¿verdad?, y no tengo idea cuánto debo, pero Jehová Jireh, el Señor proveerá. Y estadísticamente hablando es bien triste, pero en nuestro país, pues más del 50% de las personas que tienen tarjetas de crédito hace el pago mínimo, regalando un dineral de intereses al banco, que si ellos guardaran, invirtieran y más bien el banco les diera intereses a ellos, podrían tener una vida de mucho mayor estabilidad. Algunos porque han pasado situaciones muy complicadas, pero muchos por una falta de contentamiento, de dominio propio, de planeación. No es posible que estemos a fin de mes averiguando a dónde fue el dinero y que no tengamos un presupuesto en el que destinemos a principios de mes a dónde tiene que ir. Te recomiendo mucho mi mensaje de visión para un año nuevo, donde explico de esto un poco más a fondo. Uno de los mejores ejemplos que ilustra esta verdad es el mes de enero. Es un mes en el que la mayoría de la gente
debido a que un mes antes fue diciembre en el que recibieron 15 o 30 días de aguinaldo. Los comerciantes duplicaron, triplicaron, cuatriplicaron sus ventas con relación a los otros meses del año. Los políticos ni se diga, ¿verdad? Los que trabajan en alguna empresa seria y formal, pues bueno, viene también el reparto de utilidades y muchas cosas. El punto es que la gran mayoría en diciembre recibe más que en cualquier otro mes del año. Es un mes muy anhelado por muchas razones y una de ellas para muchos, financieramente hablando, es esta. De modo que la lógica debería de ser la siguiente: si yo acabo de recibir más que cualquier otro mes, en enero tendría que estar al menos mejor que en los meses anteriores. Tendría que estar con menos deudas, con mayor paz, con mayor estabilidad. Yo me pregunto siempre, ¿cómo es posible que seamos tan cínicos que hasta ya la nombramos oficialmente como la cuesta de enero? No sé si en tu país también, pero en México así le dicen, la cuesta de enero. La cuesta no hacia arriba, sino hacia abajo. Y es la forma decente de decir que todo mundo en enero está quebrado. Y te preguntas, ¿pero por qué? O sea, si no tienen el ahorro de lo que recibieron, al menos deberían de tener menor deuda que el mes anterior. Porque recibieron el doble o el triple, pero gastaron el sextuple. ¿Por qué fueron como Santa Claus a comprarle regalos hasta el perro, verdad? Y atascar la casa de luces como si fuera Walt Disney y empiezan a derrochar y derrochar y derrochar. Se comieron como 16 pavos cada uno. Y con todo esto el resultado es que en enero no tiene nada. Y eso habla de lo mal administrados que somos, de la falta de sentido común que hay. Y esta falta de sentido común tiene su origen en una falta de comunión con Dios. Porque como le dijo Dios a Jeremías en Jeremías 23, hablando de los falsos profetas que no declaraban su palabra, dice: si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mi palabra a mi pueblo, y mi pueblo se habría vuelto de su mal camino y de sus malas obras. ¿Por qué no hablaron la verdad? Porque no estuvieron en lo secreto, donde había palabra de parte de Dios. Cuando hay intimidad, en la intimidad recibimos esa visión como la que recibe José, esa dirección de lo que Dios quiere que hagamos. La verdadera razón por la que mucha gente está haciendo tonterías con lo que Dios ha puesto en sus manos es porque no hay dirección, y no hay dirección porque no hay comunión. Por eso bien dice la Biblia, donde no hay visión. En algunas versiones dice donde no hay profecía, y viene de cajazón, que significa visión. Si no mal recuerdo es Proverbios 26, 18. Si no, lee todo Proverbios hasta que lo encuentres, googléalo, te prometo que ahí está. Dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y esto confirma lo que estamos viendo. Hay desenfreno, cometemos errores, hacemos tonterías, porque no hay una palabra de Dios que nos esté dirigiendo, porque nos esté diciendo qué es lo que tenemos que hacer con los recursos que Él ha puesto en nuestras manos. Entonces es probable que quizá tu crisis haya sido por esto, por malas decisiones, por exceso de deuda, por mal uso de las tarjetas de crédito, por endeudamiento innecesario, y ahí estás echándole la culpa al diablo. Y algunos diciéndole que les devuelva al diablo lo que les robó y 7 veces más. El que te lo robó no es el banco, fue Electra, y tú fuiste y se lo regalaste con tus abonos chiquitos, ¿verdad? Con lo que le regalas a Carlos Slim cada semana, a Coppel, etcétera, etcétera. Y esto pues muchas veces, insisto, a raíz de una falta de comunión o de una falta de contentamiento. Por eso hay gente que debe hasta los calcetines que trae puestos. Hace poco me acuerdo que fuimos a la playa y me contaba el lanchero que llevó una vez a una persona a pasear, y que a medio paseo le dice: deténgase aquí tantito, y que la persona saca una piedra, se la amarra a la cintura y le dice: oiga, ¿pero qué va a hacer? Dice: le voy a aventar al fondo del mar, me voy a ahogar, ya no quiero vivir. Le dice: ¿pero por qué va a hacer usted esto? No, no, espérese. Lo trata de detener y le dice: no, ya estoy desesperado, estoy endeudado, no tengo forma de salir de esta, debo el coche, debo la casa, debo la ropa que traigo puesta, el traje de baño que traigo puesto también lo debo, a usted le debo este paseo, al banco le debo este viaje, debo la comida de la semana pasada, todo lo debo, ya no quiero seguir viviendo. Y el lanchero era cristiano, le quiso compartir, agarró la piedra, pero el otro le empujó, aventó la piedra y se aventó al fondo del mar. Un minuto después sale desesperado, se sube a la lancha y el lanchero dice: ¿qué pasó? Y le dice el otro: es que allá abajo me encontré un buzo que también le debo, y por eso me subí.
Obviamente esa historia no es cierta, pero hay gente que casi podría representar su realidad, ¿verdad? Y no es así como Dios quiere que vivamos, mis hermanos, y menos si el origen es falta de contentamiento y si ha sido una mala administración. Así que conforme a su misericordia que es nueva cada mañana, no te llenes de culpa, de vergüenza, pero sí aprovecha esta oportunidad para poner en orden y ser un fiel administrador de lo que Él te ha dado. Me fascina la historia de Jacob porque él venía huyendo por haberse transado a su hermano y se encuentra con Dios y Dios le da otra oportunidad y le promete a Jacob que le iba a dar el diezmo de todos y le daba su pan y su comida para el camino. Y esto habla de una actitud, un cambio de actitud en el corazón de José que le dice, Señor, yo te pido solamente que tú me des lo que yo necesito y yo te voy a honrar a ti. Yo ya no voy a buscar saquear a los demás, al contrario, quiero ser de bendición y a ti mismo te estoy prometiendo esto. Y así lo hizo más adelante cuando él regresa siendo generoso para con su hermano. Y esto nos habla de cómo un encuentro con Dios puede cambiar las cosas. Haz una promesa hoy con Él, no digo un pacto, porque los pactos los hace Él, no nosotros, ¿verdad? Esto que predican en la televisión de que pacta con Dios no es bíblico, pero sí puedes decirle, Señor, hago una promesa de serte fiel. Dame una oportunidad de poner en orden, Señor. Y cuando Él te empieza a bendecir, acuérdate de esta palabra y sé fiel a tu promesa y empieza a poner en orden y ten dominio propio y ten contentamiento y sobre todo, sé de bendición para que a través de lo que tú puedas recibir, también seas un canal para que otros conozcan de la palabra de Dios y que seas una extensión de la palabra en los corazones de las personas. Vamos a ver otras 3 razones más, ya muy breves, a las que no quiero dedicarles tanto tiempo y no las quiero tampoco dejar de mencionar. Vale la pena ya que estamos centrados en gastos. Así que en los 10-15 minutitos que nos quedan, acompáñame a Proverbios capítulo 11, ya para que así la próxima semana ya vayamos a pasar otro tema y no estemos aquí por la eternidad viendo las posibles causas de crisis, ¿verdad? Proverbios capítulo 11, versículo 15. Proverbios capítulo 11, versículo 15. Dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Fíjate, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere o rechace las fianzas vivirá seguro. Hay un grupo quizá es minoría de personas, por eso no le quiero dedicar tanto tiempo, porque puede que no sea tan común y es más obvio, pero no lo quiero dejar de mencionar porque la Biblia dice que tú no firmes como aval. Esto está fuerte, porque es muy común que mucha gente firme por aval de otros y que terminan pagando las deudas de otros. No te voy a decir como hace rato que conozco muchos casos porque mentiría, pero sí al menos un par de personas que perdieron gran parte de lo que tenían por haber firmado como aval de otra persona, que cuando no quiso pagar la hipoteca y no le avisó ni siquiera, o sea, fíjate, en vez de avisarle, ¿verdad? Para que la otra persona siguiera, llegara a un acuerdo, no le avisó y pasaron años hasta que les cayó el banco y les cobró la deuda acumulada con un montón de intereses. Si tú llegas a firmar como aval, por ejemplo, cuando alguien renta una casa te piden un aval o algo por el estilo, es, híjole, ¿cómo te lo explico? La única forma en que lo podrías hacer es si tú estuvieras dispuesto a pagarle la deuda de la persona si ella no la pagara, porque para eso es esa firma. Si no estás dispuesto a pagarla o no puedes pagarla, no lo hagas. O sea, solamente que digas es que mi hijo, mi mamá va a rentar una casa, va a sacar este crédito y le pidieron, y hay entre ustedes esta excelente comunicación y dices, ok, lo voy a hacer y sabiendo que algo te puede pasar y estoy dispuesto a pagar. Porque a lo mejor tú dices, oye, yo lo conozco y no es tranza, sí va a pagar. Pero fiar por aval es ser demasiado presuntuoso en cuanto al futuro. Es jugar a ser Dios, es aseverar que tú tienes todo bajo control y que la persona siempre podrá pagar, cuando la realidad es que ni la persona sabe si lo va a poder hacer. Que a lo mejor hoy puede, pero no sabes mañana qué puede pasar y la pandemia fue una clara muestra de cómo las cosas pueden cambiar drásticamente de la noche a la mañana. Una enfermedad, una muerte, una crisis,
Un secuestro, desgraciadamente en México, lo puede cambiar todo. Y si tú firmas por esa persona le puede pasar algo. Y firmar es presumir que tú sabes que todo va a estar bien y probablemente no lo sea así. Y menos si esa persona no conoce del Señor. Aún conociéndole puede llegar a pasar como lo hemos estado viendo. De modo que el consejo sería ese, o sea, firma nada más si hay una increíble comunicación al grado que si no llegara a pagar tú te vas a enterar. De preferencia que la persona a la que le estás firmando te notifica a ti, que tengas tú cada mes pues la confirmación de que se está haciendo el pago. Sabes que firmo, pero me vas a enviar los recibos, lo que sea, ¿verdad? El estado de cuenta, y que tú estuvieras dispuesto a pagar por la persona y que pudieras hacerlo. Si no, pueden acabar en pleito. Y es mejor que digas, ¿sabes qué? Prefiero mantener la amistad, la relación, porque la verdad es que si no pudieras pagar, yo no puedo pagar o no estoy dispuesto, así que no te puedo dar mi firma. Y conozco cristianos que, apelando a la Biblia, han actuado así. ¿Sabes qué? La Biblia dice esto, mi hermanita, discúlpame, quisiera hacerlo, pero pues Dios me dice que no lo haga y no te voy a dar mi firma, prefiero mantener la relación. Y mejor que se enoje una semana a que rompa la relación de por vida. En noveno lugar, la Biblia también habla, y bueno, este es más evidente, por eso no le dedico tiempo, no porque no sea importante, creo que es de lo más importante, pero ya lo sabemos, que la avaricia, que son esas ganas de enriquecerse para sentirnos más seguros y más confiados, también pues va a ponernos en esta situación. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 9, el Proverbios capítulo espérenme, estaba mal. Proverbios 11, versículo 24. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Dios siempre bendice el corazón generoso. No seas macana, dile al de al lado. Y dice, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa, en cambio, dice, será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Ahora ve qué interesante la expresión, hay quienes retienen, subráyalo, más de lo que es justo, que significa o correcto o necesario. O sea, Dios no está condenando que tú retengas, pero cuando tú retienes más de lo que es necesario, viene la pobreza. Por eso te decía hace rato, el ahorro parte de una visión que nace en la comunión con Dios, para un plan que has puesto en oración. Ya sea que Dios puso en tu corazón o que tú pusiste en oración delante de Dios, ¿verdad? Y tienes que retener para llevarlo a cabo. Yo a finales de año me quiero ir de viaje con mi esposa y con mi hija a un lugar que desde que mi hijita tiene 6, 7 años queremos ir y no hemos podido, y se han atravesado una u otra cosa, y no es que me sobre como para decir, ay, pues en octubre con lo que recibo me voy en noviembre, sino que tenemos ya varios meses planificando y reteniendo, no por una cuestión de sentirnos más seguros y ahora sí ya la voy a hacer venga lo que venga, sino porque para llevar a cabo ese plan necesitamos hacerlo. Pero un extremo sería retener más de lo que es justo, guardar y guardar y guardar y guardar, y no disfrutar de la vida que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque a lo mejor ni llego de aquí a noviembre y Dios nos llama antes a su presencia, y qué triste habría sido pues no haber disfrutado los meses previos. Pero quizá noviembre sí llegue, y qué triste habría sido entonces pues no haber sido diligente y haber derrochado y no poder cumplir con ese anhelo que tenemos como familia. Por eso, como te decía hace rato, tiene que haber un equilibrio, y creo que este pasaje lo ilustra. Retén, pero no más de lo que es debido. Guarda para ese plan sin dejar de disfrutar. Ahorra como José, pero sin ser macana, porque entonces este tipo de personas vienen a pobreza. ¿Por qué? Porque Dios no puede bendecir a un estanque. Capítulo 28 de Proverbios, versículo 22, dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El avaro, ¿verdad? Quiero más y más y más y más sin sentido ni razón, y a veces para poner en orden su corazón, Dios tiene que permitir que venga una pobreza a su vida. El problema no es que se hizo rico, es cuando había ese anhelo en su corazón. Entonces, si viene como una añadidura de su bendición, producto de tu diligencia, de tu buena administración, pues gloria a Dios, ¿verdad? Hubo gente en la Biblia que el Señor bendijo grandemente, pero el problema es cuando eso es lo que hay en tu corazón. Por eso dice 1 Timoteo 6:10, que raíz de todos los males no es el dinero, pero sí el amor al dinero.
Entonces trabaja, sé fiel, bien administrado, pero nunca, nunca, nunca amando al dinero, nunca creyendo que te va a hacer más feliz. Aún acerca de este viaje, poniéndolo como ejemplo, ¿verdad? He platicado con mi familia, les he dicho, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero si no pudiéramos llevarlo a cabo, no pasa nada. Pues ya para el siguiente año. Así llevamos como 5. Y si no, pues para el otro. Y si no, en el milenio ya viajaremos por todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tampoco vamos a perder la paz. Entonces, a lo mejor, oye, que te quieres ir de viaje, que quieres cambiar la casa, el coche, lo que sea que quieres hacer, haz lo que tienes que hacer, pero no pongas tu corazón en ello. No creas que eso te va a hacer más feliz, no pongas en ello tu esperanza, porque es cuando ya empiezas a amar las cosas materiales, a poner en ellas tus emociones, y esto no es correcto y es raíz de todos los males. Y por último, y creo que cerrando todo este círculo de enseñanzas, pues bueno, Proverbios 13:18 nos enseña que también mucha gente por negarse a escuchar consejo vendrá a pobreza. Entonces, si después de todo esto tú dices, nah, yo voy a hacer lo que me da la gana, yo ya leí al Kiyosaki, ¿verdad? Que de hecho los autores de finanzas personales están de acuerdo con lo que la Biblia dice. Como te decía hace rato, Dios no está en contra de la razón, ¿verdad? Y es bien interesante que muchos bestsellers de finanzas personales dan como consejo maravilloso y novedoso lo que la Biblia decía miles de años atrás, pero la gente ni cuenta se había dado. Pero a lo mejor tú dices, no hombre, yo ya tengo aquí a mi cuate que me asesoró y yo me la sé de todas, todas. Pues bueno, cuando tú no escuchas consejo, Proverbios 13:18 dice que pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Sé humilde y recibe corrección. Cuando alguna autoridad, a través de la enseñanza, a través de una disciplina, de una exhortación, te corrija, no seas soberbio. En tu empleo te llamaron la atención, te hicieron una corrección. ¿Qué hace mucha gente? Pues me voy, me desquito. No seas altivo, recibe la corrección, escucha el consejo. No es que tienes que poner en práctica todo lo que te dicen, pero en la multitud de consejeros está la sabiduría. Si no sabes acerca de un tema, pide consejo. Hay veces que no sabemos nosotros en qué aguas estamos navegando y tenemos que buscar consejo. Tenemos que asesorarnos, que preguntar a los demás. Hace poco una persona me decía, ay pastor, que me están viendo ese terreno y está re bien. Y sí está re bien, una gran oportunidad, ¿verdad? Pero ¿qué es de estas cosas de ejidos y no sé qué tanta cosa? ¿Qué hago? Le dije, yo no tengo idea en ese tema. Búscate un buen abogado de toda la confianza, ¿verdad? Platica con un notario, con gente de bienes raíces y que ellos te expliquen de acuerdo a la ley qué se puede, qué no se puede hacer para que tú tengas seguridad. Yo no puedo nada más decirte sí o decirte no. Le dije, hasta donde yo sé es un tema delicado y te puede llegar a ir mal o puedes tener una buena oportunidad. No lo sé. Entonces, asesórate bien. Entonces, vas a meterte en algo, busca consejo de expertos. Busca consejo de gente que ya haya pasado por ahí. No seas soberbio, no, yo ya me la sé, ¿verdad? Yo conozco a muchos hermanos que llevan toda su vida viviendo en crisis por la soberbia de su corazón. En este caso, porque se han negado a recibir consejo, porque creen que no, yo ya me las sé todas, yo estudié aquí, yo tengo esta idea, este plan, este negocio va a funcionar, nadie me dice que no, todos están locos y pues no han prosperado. Entonces tenemos que ser humildes y decir, voy a abrir mi corazón y mis oídos a personas que saben más del tema que yo. Yo muchas veces cuando no se acerca de un tema, busco este consejo, asesoría de la gente que sabe para que me pueda orientar. Cuando nos negamos, tomaremos muchas buenas decisiones, pero muchas muy malas, y las malas pesarán tanto que la Biblia dice, este tipo de personas eventualmente vendrán a pobreza. Aquí concluimos y la siguiente semana continuamos con el resto de las 7 adversidades de un cristiano. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque como hoy nos los has enseñado, tu misericordia que es nueva cada mañana nos permite poner en orden aquello que está mal. Como Jacob te pedimos perdón de lo que en el pasado hemos hecho mal y te prometemos ser fieles, Señor, contigo, con la administración de lo que tú nos des, Señor, de hoy en adelante. Provéenos para nuestras necesidades básicas y todo aquello que tú quieras añadir. Sabemos que eres un buen Padre que da buenas dádivas a sus hijos y nos los dará, Señor. Así que no nos afligimos, Señor, descansamos en ti, en tu bondad, en tu amor y en tu provisión.
Padre, de acuerdo a lo que hoy nos has hablado, dile ahí en tu lugar, perdóname si yo, Señor, no he sido un buen y fiel administrador, si no he sido negligente, si he sido negligente, Señor, si no he sido diligente, si tomé decisiones incorrectas por no haber escuchado el consejo, Señor, si hubo avaricia en mi corazón, si no pensé y actué con fanatismo en mi corazón. Pero gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de comenzar otra vez. Ayúdanos a poner en orden, ayúdanos a pagar lo que debemos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Padre, y que venga esta bendición sobre tu pueblo y que podamos demostrarte que ya entendimos y como Jacob, que seremos fieles de hoy en adelante. Señor, creemos que si conforme a tu palabra en Proverbios 3 del 5 al 7 dejamos de apoyarnos en nuestra propia prudencia y te comenzamos a reconocer en todos nuestros caminos, aun cuando están torcidos, tú tienes el poder de enderezar nuestras veredas. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, rapidísimo antes de despedirnos, nos vemos el domingo en el segundo y tercer servicio en Vidanueva para el Mundo Toluca. Estaré compartiendo un tema especial para el Día del Padre, así que lleven invitados. La inauguración de nuestras nuevas instalaciones en Toluca se posponen hasta el primer domingo de julio. Mil disculpas, no depende de nosotros, es un tema con la CFE y el contrato de la luz, así que tendremos que posfecharlo una semana más. Pero ahora sí, el primer domingo de julio estrenamos casa. Mientras tanto nos seguimos reuniendo en el Hotel Double Tree by Hilton en Toluca, cada domingo 8:45 de la mañana, 11 de la mañana y 1:15 de la tarde. Ahí nos vemos esta semana y creo que ya es todo, ¿verdad? Que Dios los bendiga, pasen bonita noche, estamos despedidos. Tan